Saludos, mi nombre es Ángel Chávez. En este momento les voy a hablar acerca del conductismo. El conductismo es una corriente psicológica, una escuela del pensamiento psicológico que se centra en la conducta del ser humano como algo observable, algo mesurable, algo medible. Para los representantes del conductismo, esa posibilidad de medir la conducta era lo que le daba el carácter científico. Claro, un cientifismo, digamos, positivista a la psicología como tal. El conductismo es una corriente de principios del siglo XX que continúa teniendo mucha y marcada influencia en la educación, en la publicidad y en tantas otras situaciones en que se desenvuelve el ser humano. Ahora bien, al hablar de conductismo debemos hablar de algunos términos básicos, algunos términos fundamentales, como son el estímulo. El estímulo se refiere a la circunstancia, a aquella acción que va a influir sobre la persona y que va a generar una conducta como respuesta a ese estímulo. Entonces la respuesta es simplemente la conducta presentada por el organismo a partir del estímulo o por influencia del estímulo. Tenemos el condicionamiento, que es simplemente la asociación, el conexionismo que se da entre el estímulo y la respuesta, lo que va a permitir formar un aprendizaje a partir de esto. El refuerzo, este término se refiere al hecho de que una vez que el estímulo genera una respuesta, si esa respuesta es premiada, hay mayores probabilidades de que vuelva a ocurrir. Ahora, si esa conducta recibe como consecuencia un castigo, las probabilidades de que ocurra disminuyen, por supuesto. Al hablar de conductismo tenemos que hablar de varios autores que han tenido influencia o que han generado el conocimiento que se tiene de esta corriente psicológica a partir de muchos experimentos, comenzando por el fisiólogo o médico ruso Iván Petrovich Pavlov, quien vivió entre 1849 y 1936. Es sin duda el fundador principal de esta corriente, pues a partir de sus experimentos se dio pie a que se generaran muchos más experimentos y que otros autores sistematizaran esos conocimientos hasta llegar a la conformación de una corriente del pensamiento psicológico con mucha influencia en el aprendizaje humano. Pavlov trabajó con animales, específicamente con perros. Ante el estímulo de y por supuesto es el padre del condicionamiento clásico. El perro recibía alimento y eso le generaba salivación, que es lo normal en estos casos, es lo que ocurre o lo que suele ocurrir. Sin embargo, él también utilizó una campana. La campana como tal es un elemento neutro, que no debería generar ningún tipo de conducta en el animal. Pero cuando se asociaba la campana, el alimento, con el acto de sonar la campana y luego se eliminaba el alimento, ante ese estímulo de sonar la campana, el perro iba a generar igual salivación. En eso se basa el condicionamiento clásico. Tenemos a Watson, un científico, un psicólogo norteamericano, fue mucho más allá. Al trabajar con personas. Hay un experimento muy famoso que realizó
con un pequeño bebé conocido como el experimento del pequeño Albert. Este experimento le permitió generar una fobia en ese niño, una fobia ante los animales peludos, ante los peluches o todo aquello que fuera peludo, asociando a través de una asociación que se generaba de presentar un animal peludo y producir ruidos fuertes que generaban en el niño, por supuesto, llanto, y que con el tiempo el solo hecho de escuchar los sonidos le fue generando una fobia. Tenemos otros autores como Thorndike, que vivió entre 1874 y 1949. Si bien Pavlov es evidentemente o se basa fundamentalmente en lo que es el condicionamiento clásico, Thorndike, Skinner se refieren al condicionamiento operante, que va a ser definido más adelante. Aquí el condicionamiento clásico quedó explicado con el ejemplo del perro. ¿Qué significa? Que un estímulo incondicionado genera, por supuesto, una respuesta. Un estímulo neutro no debería generar ninguna respuesta, pero cuando se asocia con el estímulo incondicionado y se suprime luego ese estímulo neutro va a generar una consecuencia o una conducta. En cuanto al condicionamiento operante, se diferencia del condicionamiento clásico, en que cuando un evento genera una respuesta, si esa respuesta es reforzada positivamente a través de un premio, las probabilidades de ocurrencia de esa conducta más en el futuro aumentan. Ahora, si la consecuencia de la respuesta ante el estímulo es negativa para la persona, eso va a generar en él que tienda a debilitarse ese tipo de respuesta ante un estímulo determinado. Hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias.